Las siete maravillas del mundo antiguo representan un compendio de las obras arquitectónicas y escultóricas más perfectas del mundo antiguo. Estas antiguas no tienen nada que envidiarle a las siete maravillas del mundo moderno. Pero si tú no sabes cuáles son estas obras, o si tú has jugado juegos como God of War, ya habrás visto algunas y con este video te vas a identificar un poco, porque en este video te las voy a recopilar las 7. Espero que te guste, yo soy Andrés y bienvenido a un nuevo top de misterio. El templo de Artemisa, que fue construido en el año 550 a.C. La orden fue hecha por el rey Lidia Creso, quien ordenó obviamente hacer un templo en honor a la diosa griega Artemisa, de ahí su nombre. Cosas que podemos rescatar de esto es que su altura era de 18 metros como mínimo. Está ubicado en la actual Turquía y también sabemos que fue destruido por los godos en el año 262 después de Cristo. La pirámide de Keops. En el valle de Giza en Egipto se levanta la pirámide de Keops y es quizás la única construcción de las 7 maravillas del mundo antiguo que permanece actualmente en pie. Un proverbio árabe dice: el hombre teme al tiempo, pero el tiempo solo teme a las pirámides. Esta pirámide, que fue construida para albergar los restos del faraón Jufo, Keops en griego. En su ubicación obviamente sabemos que fue en Egipto y la fecha de construcción fue en el año 2570 a.C., esto aproximadamente. De su altura sabemos que mide 146 metros, pero en la actualidad ya son 138 metros. En la actualidad. Los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos por el rey babilónico, y ojo con el nombre, se los voy a escribir porque es muy difícil de pronunciar, Nabucodonosor II, aproximadamente en el año 600 a.C. Consistía en una construcción adosada a su palacio, formada por terrazas escalonadas y sustentadas entre sí por pilares y columnas, obviamente. Su ubicación fue en la actual Irak. La fecha de construcción, como se los digo, fue en el año 600 a.C. Tenía una altura de 24 metros y su estado obviamente es desaparecido. La estatua de Zeus. Esta fue realizada en el año 432 a.C. en Crisoelefantina. Se dice que estuvo hecha de oro y marfil. Tenía una altura de 12 metros, por lo que debía ocupar prácticamente todo el interior del templo de Olimpia. Su presencia debía ser impresionante, dado al templo un aspecto insignificante. Su ubicación obviamente fue en Olimpia, Grecia. La fecha de construcción, como les dije, fue en el año 438 a.C. y esta tenía una altura de 12 metros. Su estado actual fue destruida en un incendio por allá en el siglo IV después de Cristo en Constantinopla. Mausoleo de Halicarnaso. Era una tumba del sátrapa persa y rey de Caria. Mausolo fue mandado a construir en la capital de Halicarnaso por su esposa y hermana Artemisa II. Todavía en vida de Mausolo, se terminó en el año 350 a.C., 3 años después de la muerte del rey. Su ubicación fue actualmente en Bodrum, Turquía. Su construcción fue en el año 353 a.C. y tenía una altura aproximada de 46 metros. Su estado fue destruido en el terremoto de 1404. El Coloso de Rodas. Si ustedes han jugado God of War 2, se darán cuenta que este es uno de los primeros jefes y les encantará esta historia, ya que fue levantada por allá en el año 292 a.C. Representaba al dios Helios, que como ustedes sabrán, este era el dios del sol, el fuego, y su escultor fue Cares de Lindios, natural de Rodas, ya que Lindios es una de las ciudades de las islas de Rodas. Según algunos autores, tardó 12 años en construirse, disponía de un armazón de hierro y se encontraba cubierto por placas de bronce. Su interior hasta la cintura estaba rellena de ladrillos y la parte superior era hueca. Por su interior, una escalera permitía llegar hasta la parte superior de la cabeza, donde se encendían las luces que le hacía cumplir su función de faro.
según se tenía en cuenta una altura de 32 metros y 70 toneladas de peso. Como les dije, si jugaron God of War 2 sabrán perfectamente cómo era el Coloso de Rodas. Su ubicación era en la isla de Rodas, Grecia. Su construcción fue en el año 280 a.C. Su altura era de 32 metros y su estado fue destruido en el terremoto del año 226 a.C. El faro de Alejandría. Este fue construido por allá en el siglo III a.C. por el arquitecto Heleno Sostrato por orden del faraón Ptolomeo II, y este se levantó en la isla de Faros, frente a la ciudad de Alejandría. Su fin, como es obvio porque es un faro, era servir de guía a los barcos tanto de día como de noche. La isla y la construcción que albergaba daría nombre a los actuales faros. Su ubicación era en Egipto. Su autor, como les dije, era Sostrato, construido en el siglo III a.C. Su altura era 100 metros aproximadamente y su estado fue destruido por los terremotos de por allá del siglo XVII. Y estas fueron las 7 maravillas del mundo antiguo. Déjame en los comentarios si te parecen mejores las antiguas o mejores las modernas. En mi opinión, las antiguas eran muy bonitas, pero las modernas no tienen nada que envidiarles a esta. Pero por mi parte yo dejaré el video aquí. Tienen todas mis redes sociales en la descripción del video. Si me quieren apoyar de alguna manera, les dejaré mi PayPal en la descripción, porque este canal no tiene ningún sustento económico y me servirá de mucho. Yo soy Andrés y este fue un top de misterio.